Hopecast es presentado por AbbVie. Yo a veces sentía mareos, a veces me daba dolor de cabeza, náusea. Jamás pensé que fuera un síntoma. Mi nena mayor me dice, mamá, ¿tú estás bien? Y entonces le dice a mi hermano, mi mamá está convulsando. Y en ese procedimiento él me dice, tienes un tumor cerebral. Tenía un gliomastoma tipo 2 en la área frontal. El cerebro estaba comprimido en la área izquierda y el tumor estaba aquí, pegadito al cerebro. Pero yo quiero estar aquí, doctor. Yo quiero estar con mis hijas. Sí, yo me quedo sin hablar. Sí, yo me quedo casi sin caminar. Trataba de conversar con las personas y las personas no me entendían. Y yo dije, Señor, confío en ti y me entrego a ti. El doctor me dice, hay una quimioterapia que es nueva, vas a ser la primera, no hay estadísticas para tomarte ese medicamento. Me dice, ¿te atreves a tomártela? Yo le dije, sí. Los tumores cerebrales son más comunes en la edad pediátrica que en la edad adulta. Usualmente no se tienden a regar al resto del cuerpo. Tienen una tendencia bien insistente en regresar en su lugar de origen. El tipo más común de tumor cerebral es el de la familia de los gliomas. El hecho de que esté creciendo dentro de la bóveda rígida del cráneo, ahí nada cede. Cuando el tumor crece, está literalmente creciendo a expensas de aplastar tejidos que llevan a cabo una función y esa función se va a afectar con esa presión. Y uno de los síntomas más comunes va a ser obviamente dolor de cabeza. A veces puede también estar vinculado a náusea y vómito, convulsiones. Síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. El diagnóstico final nos va a dar una muestra de tejido que nos va a decir qué tipo de tumor es. La ciencia realmente está llegando a un punto que yo creo que vamos a ver muchos avances. Hay esperanza y que esa esperanza es mayor cuando logramos diagnósticos tempranos. ¿Sabías que en el cerebro humano ocurren 100.000 reacciones químicas por segundo? Es el centro de mando de quienes somos. Por eso, recibir un diagnóstico de cáncer de cerebro se siente como si el mundo de repente perdiera su eje. Pero en la actualidad, la ciencia está recuperando terreno a pasos agigantados. Bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Michelle Miró, anfitriona y sobreviviente. En este espacio, nuestro propósito siempre es el mismo: cruzar el puente entre la experiencia humana y el rigor de la ciencia, porque creemos firmemente que hay esperanza en cada historia. Hoy exploramos el cáncer de cerebro, desde el impacto del primer síntoma hasta las terapias de vanguardia que están cambiando el pronóstico de esta condición. Estaremos dialogando con el doctor Roberto Santiago, radio-oncólogo, pero antes conocerás a Lumari Serrano, un testimonio que representa la esencia de Hopecast: esperanza en cada historia. Antes de dialogar sobre el aspecto clínico del cáncer de cerebro, queremos ir al corazón. Nos acompaña una mujer valiente que ha caminado este proceso en primera persona y que es un reflejo vivo de la fuerza poderosa que nace cuando se une la fe, la ciencia y la determinación. Lumari Serrano. Gracias, Lumari, por estar aquí con nosotros en Hopecast. Gracias a ti por permitirme estar aquí con ustedes. Te veo y digo, Dios mío, eres un milagro vivo. Gracias. Eres un milagro vivo y estás aquí para contarnos y para darle ánimo y esperanza a todos aquellos pacientes que nos están escuchando en el día de hoy. Cuéntanos un poquito de cómo era tu vida justo antes de que llegara el cáncer. Pues mira, era maestra, también trabajaba con niños pequeños en un programa Montessori. Adicional a eso, trabajaba dando clases. A mí siempre me ha gustado también servir, dar talleres. Andaba en mucho movimiento. Más adicional, ¿verdad? Tengo 2 nenas. En aquel había tiempo, trabajo. Exacto, había demasiado trabajo. Y yo lo realizaba, ¿verdad? Con armonía, con consistencia. Y no era algo que esperado para mí. ¿Tuviste algún síntoma que ahora mirando hacia atrás y dices como que, wow, eso me debe haber levantado bandera? ¿Y cómo fue el momento en que llegaste a enfrentar
la realidad de que algo estaba pasando? Pues como tenía varios trabajos, ¿verdad? Y trabajaba con las nenas, yo a veces sentía mareos, a veces me daba dolor de cabeza, náusea, ¿verdad? Pero yo soy hipoglicémica, tengo otras condiciones, ¿verdad? Que eran asma, que yo pensaba que eran como triviales con cada una de nosotras. Normal, cosas normales. Sí, y yo pues trataba de hacer algo que fuera básico y poder resolver, pero jamás pensé que fuera un síntoma. Y entonces, ¿qué fue si no tenías síntomas mayores de momento, verdad que a lo mejor tenías náuseas o estabas vomitando, ¿qué te pasó? Pues mira, el 20 de mayo del 2024, ese día yo me sentía bien mal en el trabajo. Yo me sentía con mareo y yo sentía un cansancio, ¿verdad? Dentro de mi cuerpo. Y yo le dije a las nenas cuando salimos, porque las nenas estaban en la misma escuela donde yo estaba trabajando, yo digo, vamos a montarnos en el carro y quiero tratar, ¿verdad? De cuando llegue a casa hacer las tareas, ¿verdad? Que ellas puedan comer, que puedan asearse y que todo pueda estar en control, pero yo quiero descansar temprano. Entonces llego a casa, hacemos las tareas que son cotidianas y me acuesto a descansar, pero mi nena mayor me dice, mamá, ¿tú estás bien? Y yo le digo, sí, yo estoy bien, pero voy a descansar un ratito. Me acuesto en mi cama y ahí ella me observa que estoy teniendo una convulsión. Siendo tan chiquita, ¿cómo ella supo que estabas convulsando? Fue increíble porque yo digo, Dios hace las cosas perfectas. Y te lo digo porque al verlas a ella, yo digo, wow, una niña de 11 años y una niña de 4 años en un momento de acción. No sería fácil. Pero gracias a Dios, durante ese tiempo yo tenía un perrito. Y ese perrito vivió muchos años en casa y tenía problemas con las convulsiones. Y ellas lo habían visto, inclusive le dábamos una pastilla, tenía una rutina y tenía unos síntomas similares. Cuando la nena me ve, llama a mi hermano y entonces le dice a mi hermano, mi mamá está convulsando, ven y búscala para poder llevarla al hospital. Wow, impresionante. Y así fue. Y que pudo haber sido un momento muy traumático también para un niño ver eso, pero sí. Entonces pienso que las nenas saber, ¿no? Tener una idea de lo que podía estar pasando, pues pudo manejarlo. Wow. Una vez te llevan al hospital, entonces, ¿qué te dicen? Cuando me llevan al hospital, me llevan a un hospital que está nuevo en Dorado. El médico me atiende y busca los medicamentos, pero yo estoy aturdida entre la convulsión, mareada, y él me decía, estás aquí porque estás teniendo una convulsión, y yo me quedo, ¿verdad? Como que asombrada, y entonces él me dice, ¿esto te ha dado frecuentemente? ¿Qué tú haces? Me colocan un medicamento y ese medicamento me da un sueño completamente profundo, y él maneja, ¿verdad? Un tratamiento y unas cositas que tenía que hacer para mí. Entonces, ¿qué parte de cuando despiertas y estás en el hospital, luego de haber tenido la convulsión, que es típico de las personas que convulsan, es que luego no entienden, ¿verdad? Están un poco desorientados y no entienden lo que estaba pasando. Al doctor decirte, ¿verdad? Estás aquí, te vamos a hacer estos exámenes, ¿tú podías procesar? ¿No estabas procesando? ¿Cómo te sentías? Él me había dicho, ¿verdad? Inclusive que no tenía los médicos preparados, me iba a hacer un transfer para centro médico con la intención de que ahí estaban las personas especialistas y me iban a tratar. Y entonces, ¿cuándo entonces le dicen, encontramos algo o tiene un tumor cerebral? Cuando llego a centro médico, me atiende un doctor, Miguel Mayor. Entonces, él me dice, mira, me dice, ¿tú estás despierta? Y yo le digo, sí. Y me dice, cuéntame cómo es tu día, cómo es tu rutina diaria. Y yo le explico. Entonces él me dice, hay un MRI, yo te voy a dar de alta, hay un MRI que te vamos a hacer 3D. Te lo vas a hacer hoy mismo. Y yo le digo, ¿hoy mismo? ¿Pero en dónde? Y me dice el lugar. Y en ese procedimiento él me dice, yo te voy a ver en mi oficina porque tienes un tumor cerebral. Cuando me dice lo del tumor, ¿verdad? Yo al principio me quedo bien sorprendida porque
primero no era algo que yo esperaba, no estaba tampoco en mi expertise en aquel momento, de que era un tumor cerebral, ¿sabes? Eso era para mí, yo decía, bueno, si él encontró algo ahí que es maligno, ¿verdad? O algo que no debe de estar, pues yo confío, ¿verdad? Y voy a hacer todo el proceso para poder trabajarlo. Yo te siento tan positiva, lo que obviamente es bueno. En ese momento no tuviste temor, no tuviste de momento pensar qué va a pasar, ok, tengo un tumor cerebral, entonces, ¿ahora qué? ¿A qué me estoy enfrentando? Sí, cuando ya él me hace el estudio 3D, ¿verdad? Que estamos en su oficina de manera, ¿verdad?, independiente, y él, ¿verdad?, me dice que sí, que me va a operar, que hay un tumor, que es maligno. Yo ahí, es claro, ¿verdad? Pasé por ese proceso y fue como un poquito más... Exacto, te llegó ese momento. Sí, claro, me llegó al alma, pero como tengo dos hijas, una de 11 y una de 4, pues yo quería activar, ¿verdad?, esa fe que vive en mí, y yo le dije, no, doctor, yo le dije, ahora usted, estamos en verano, en el nombre de Dios hay un espacio y usted puede sacar, ¿verdad?, todo eso que hay en mí, yo estoy a su disponibilidad. ¿Cuánto tiempo entonces pasó desde que tuviste la convulsión a que te operaron? Desde el 20 de mayo, él me operó en julio 18 del mismo año 2024. Durante ese proceso, durante esas semanas, que pueden parecer a lo mejor meses, hasta años, ¿no? Porque uno dice, tengo un tumor, esto puede ser cáncer o es cáncer, ¿qué va a pasar durante estas semanas? ¿Cómo sobrellevaste ese tiempo? Esas semanas, ¿verdad?, que fueron crucial de verano, como uno dice, ya yo sabía, ¿verdad?, que era en julio 18, un tiempo en que las nenas luego van a tener otra formación, que van a estar en una escuela. Yo quería comprarles todo, te digo, yo compra, artículos escolares, yo me preparé mi casa, ¿verdad? Porque yo decía, a lo mejor cuando me operen, no voy a poder a lo mejor ir a las tiendas, poder suplir en mi hogar. Y pues ese tiempo, yo, el corre de las nenas, llevarlas a sus citas médicas, entre otras cosas, y logré todo. ¿Y qué mantenías en tu mente? ¿Qué pensabas durante ese tiempo? Pues mira, yo decía, ya logré todas las cosas de las nenas, ¿verdad? Todo lo que le puedo dar. Y yo dije, Señor, confío en ti. Te doy mi hogar. Y yo le dije, y me entrego a ti. Es tan importante, muchas veces uno simplemente, ¿verdad?, soltar. Se nos hace difícil, pero soltar, confiar, y es parte del proceso de uno educarse y saber a lo que uno se va a enfrentar, y esa fe que nos mantiene, ¿verdad? Sí. Esa fe. Me habías mencionado antes de, ¿verdad?, cuando dialogamos antes de la entrevista, que te pasó por la mente por si no hay mañana. Claro. Eso fue de las cosas que tenías en tu mente, claro, que te repetías en tu mente, y por eso querías adelantar las gestiones que tenían que ver con tu hija. Claro, porque imagínate, yo decía, quiero dejarles un espacio, ¿verdad?, de que si sucede algo, pues ellas puedan tener una transición y pues, ¿verdad?, hacerle la vida de ellas un poco más fácil. Y finalmente, cuando te diagnostican, ¿qué tipo de cáncer tenías? Sí, ellos me hicieron una prueba 3D y ahí en esa prueba salió que tenía un gliomastoma tipo 2 en la área frontal. Gracias a Dios, fíjese, gracias a Dios, Dios es perfecto. El cerebro estaba comprimido en la área izquierda y el tumor estaba aquí, pegadito al cerebro. Era un plus, ¿verdad? Porque a lo mejor al poder abrirme en esa área, pues él podía sacar el tumor y no tener que tener tanto ¿verdad? Como un... Sí, intervenir con el cerebro como tal, que es nuestra computadora. Exacto. Y tratarlo de que sea algo un poco más delicado, pero como estaba en la área frontal, me podía quedar sin hablar, me podía quedar sin caminar.
Y yo le dije al doctor, no se preocupe, usted no se preocupe, que mire que yo voy a hablar. Y yo le decía, yo sé lenguaje de señas, yo voy a tratar de poder expresarme con mi familia. Y él me dijo, no te vas a quedar sin pelo, porque él hace su operación de una manera innovadora. Y yo le dije al doctor, no me importa, no lo necesito. Si yo me quedo, ¿verdad? Que no quede caminando y yo me puedo arrastrar a cocinarle a mis hijas, pero yo quiero estar aquí, doctor. Yo quiero estar con mis hijas. Yo quiero, mire, yo le dije, usted sáqueme eso que me estaba molestando, porque yo quiero seguir, ¿verdad? Y tener esa actitud que ellas puedan caminar conmigo de la mano. Le hacen la cirugía, ¿cuánto tiempo tomó y qué pasó después? Porque tengo que pensar que a pesar de que era una masa aparte, ¿no? Separada del cerebro como tal, que por eso se la pudieron remover, es lo que entiendo. Sí. Entonces, ¿se afectó alguna de sus funciones motoras luego del proceso? Pues cuando yo me levanto de la operación, yo me siento bien tranquila, inclusive hasta yo sentía el movimiento de las manos. Uno como maestra, ¿verdad? Uno sabe lo que es un cernimiento, ¿verdad? Tocar las manos, hablar, pero en la transición que ya yo llego a casa, que estoy 1 mes y medio, sí yo me quedo sin hablar, sí yo me quedo casi sin caminar, caminaba como corvada y trataba de conversar con las personas y las personas no me entendían. Me imagino que ese tiene que haber sido un reto, cómo pudo entonces poder enfrentar ese proceso de que su cerebro, como decir, dentro estabas viva, querías poder hablar, querías poder moverte, pero tu cuerpo no reaccionaba. Pues mira, eso fue, yo digo, Dios mío, ¿verdad? Ahora me río, pero en aquel momento era un proceso de frustración. Claro. Porque yo les quería decir las cosas como comúnmente nos comunicamos nosotras. Y ellos no me entendían. Yo decía, no me están entendiendo. Traté de hacer lenguaje de señas también a mi nena mayor. Y yo le hacía, pero parece que no hacía el movimiento correcto. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lloré porque es algo de una frustración. Yo dije, Dios mío, lo mismo que sienten los niños cuando tienen problemas del habla. Una frustración, coraje, porque yo decía, Dios mío, pero gracias a Dios podía escribir y empecé a escribir. ¿Verdad? Quiero que me lleves al supermercado, quiero comer tal cosa, ¿verdad? O algún detalle. Y ellos, mira, ella quiere esto, ella quiere salir, quiere ir a comprar algo. Y así lo hicimos un tiempo. Durante ese mes y medio también, ¿verdad? Uno tiene que tener un autocuidado, porque yo en casa, ¿verdad? Yo dije, yo tengo que preparar un plan, yo tengo que hacer algo por mí, a ver si puedo, ¿verdad? Sí, caminar, empecé a hacer pesitas, empecé a leer libros, empecé a cantar, ¿verdad? No era que cantaba muy bonito, pero lo lograba y esas cosas me ayudó mucho. A levantarse y poder entonces recuperar esas destrezas, porque la parte cognitiva estaba ahí, no hubo, ¿verdad?, pérdida cognitiva, pero entonces sí recuperó el habla, obviamente, y puede caminar porque aquí la tenemos para contarlo. Gracias a Dios, porque en ese proceso fue como un proceso de inflamación, porque ese mes y medio, ¿verdad?, la carita estaba inflamada, ¿verdad?, es parte de la operación. Claro, me imagino que igual dolor, el manejo de ese dolor y de esos efectos secundarios. ¿No tuvo que recibir quimioterapia o radioterapia? Recibo quimioterapia con pastillas. Sí, ahí fue un día que fue difícil para mí. El doctor me dice, hay una quimioterapia que es nueva, el 4 de agosto del 2024, ¿verdad? La FDA la aprobó, pero nunca se la ha tomado nadie de aquí de Puerto Rico, ninguna mujer ni ningún hombre. Vas a ser la primera, no hay estadísticas para tomarte ese medicamento. Me dice, ¿te atreves a tomártela? Y yo le dije sí. Yo le dije, si hay una oportunidad de yo poder jalar ese medicamento para Puerto Rico, y yo le dije, y que lo podamos tener aquí, y ¿verdad?, empezar a hacer una estadística que las personas se puedan mejorar, yo le dije, yo lo recibo.
Yo le dije, con Dios mediante, yo lo recibo. Y entonces él me dijo, pues tú vas a ser la primera dama y va a haber un varón adicional. No lo conozco, estoy loca por conocerlo, ¿verdad? Para saber su similitud. Me encantaría más adelante. Pero fue una oportunidad que yo dije, es que hay que traerlo. Hay que traerlo para aquí. Bueno, y impresionantemente, gracias a Dios, estás bien. Gracias ¿verdad? a Dios. ¿Qué mensaje de esperanza le quieres compartir a esos pacientes que están siendo recién diagnosticados, inclusive a aquellos que tienen sus dudas y tienen algún síntoma? Dios es nuestra luz, nuestra salvación, y no hay nada que temer. Hay que tener una fe inquebrantable, te lo puedo decir. Hay que tener unos autocuidados, sentirse que ellos se protegen, y la consistencia con todo lo que hacen, que continúen caminando, y en ese transcurso ellos van a ver la gloria de Dios. Amén. Una victoria genuina. Amén. Bueno, te deseamos mucha salud y vida. Gracias Realmente por compartir tu testimonio, porque tu historia es el motor de lo que nosotros hacemos aquí en Hopecast, en el podcast de la esperanza. Gracias por compartir tu historia, sé que vas a ayudar a muchas personas. Gracias, igual ustedes. Gracias por su labor. Gracias. Esa incertidumbre que Lumari experimentó es la que miles de personas sienten hoy. Por eso, para ponerle nombre y soluciones a esos miedos y sobre todo entender qué es el cáncer de cerebro, qué está pasando en la medicina y cómo la tecnología está salvando vidas, nos acompaña el doctor Roberto Santiago, quien es radiooncólogo, experto en tratamientos de alta precisión. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenidos a Hopecast. Gracias a ti por la oportunidad. Realmente hay una diferencia entre cáncer de cerebro que se origina en el cerebro o metástasis. Así es, y es una importancia súper importante. Lo primero que nosotros hacemos cuando vemos que hay un tumor creciendo en el cerebro es tratar de determinar si es un tumor que se originó de células cerebrales, células que realmente ya estaban en el cerebro y se tornaron cancerosas, o si ese tumor que estamos viendo es una metástasis de algún cáncer en otra parte del cuerpo que desafortunadamente desprendió alguna célula y esa célula se alojó en el cerebro y empezó a crecer en el cerebro. Que entonces podemos entender que se tratarían igualmente de manera diferente. Correcto. En general, los tumores cerebrales, una vez los biopsiamos y confirmamos que son cerebrales, son tumores bien peculiares. ¿Qué yo quiero decir con peculiares? Bueno, los tumores cerebrales usualmente no se tienden a regar al resto del cuerpo. Es rarísimo que un tumor cerebral tenga metástasis a hígado, a pulmón, a huesos. Lo mismo, los tumores cerebrales no tienden a ir a nódulos linfáticos porque en el cerebro no hay nódulos linfáticos. So, el sistema de etapas al cual estamos acostumbrados en los cánceres del resto del cuerpo, como decir, cáncer de seno, colon, próstata, garganta, donde tenemos el sistema TNM, tumor primario T, N nódulo linfático M, y dividimos las etapas en etapa 1, 2, 3 y 4, no aplica a los cánceres cerebrales. Los cánceres cerebrales los dividimos de otra forma. Hablamos de unos números y muchas personas creen que son etapas, pero es el grado. O sea, cuán agresivo. Correcto, correcto. Los tumores cerebrales los dividimos en tumores de bajo grado o un potencial maligno bajo, que es los grado 1 y los grado 2, y los de potencial maligno o francamente maligno, que son los grado 3 y los grado 4. Okay. A los grado 3 muchas veces le decimos también anaplásticos, y a los grado 4 les decimos tumores blásticos o embrionales. El más común, grado 4, es el glioblastoma multiforme. ¿Ese es el más agresivo? Es el más agresivo. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué estos tumores en algunos casos pueden ser tan difíciles y tan peligrosos si no se riegan a otras partes del cuerpo?
y es que tienen una tendencia bien insistente en regresar en su lugar de origen. Estos tumores, usualmente cuando se pueden operar, pues recuerda que el cerebro es un área sumamente delicada y no todas las zonas del cerebro son amenas a una intervención quirúrgica. Pero cuando se pueden operar, el tratamiento típico es la cirugía que de forma segura permita remover la mayor parte del tumor posible, si se puede completo, y luego de la resección se da terapia postoperatoria, que usualmente consiste para los tumores grado 3 y grado 4 de radioterapia en combinación muchas veces con quimioterapia, y luego que acaba esa fase de quimio y radio concurrente, un mantenimiento con quimioterapia. La quimioterapia en tumores cerebrales frecuentemente es oral, sorpresivamente. Una medicina común que se llama Temodar. Okay. Que no es un suero. No es un suero. No es un suero. Brincamos un poquito. ¿Cuáles son los tipos, verdad? Son muchos, pero ¿cuáles son los tipos entonces más comunes que vemos, que se diagnostican? El tipo más común de tumor cerebral es el de la familia de los gliomas. Dentro de los gliomas hay diferentes tipos. Hay unos que se llaman los ependimomas, que tienden a salir en las superficies o en el revestimiento de los ventrículos cerebrales. También están los oligodendrogliomas, hay otros que son los astrocitomas, y así sucesivamente hay varios. Pero en general todos estos gliomas tienen sus versiones de bajo potencial maligno y otras versiones que son de más agresividad. Doctor, ¿qué síntomas, señales de alerta deben tener las personas? Porque como escuchamos en el testimonio de Lumaris, ella en un momento dado pues le achacaba a cosas comunes, como decimos aquí, tengo dolor de cabeza o soy hipoglicémica, me siento mal, pero habían a lo mejor unas señales que a lo mejor indicaban que había algo más. No fue hasta que tuvo una convulsión. ¿Cuáles son los síntomas de un tumor cerebral? Yo diría que los podemos distinguir entre los síntomas que tienen que ver con presión cerebral, de que el mismo tumor según va creciendo va aplastando regiones, y uno de los síntomas más comunes va a ser obviamente dolor de cabeza. A veces puede también estar vinculado a náusea y vómito. Otras veces puede estar también vinculado a convulsiones. Una persona que no padecía de convulsiones y de momento presenta ya en la adultez con convulsiones. Los otros síntomas que tienden a ser comunes son síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. Lo que quiero decir es pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, pérdida de visión o problemas de visión donde los ojos no se mueven de forma coordenada y por lo tanto la persona empieza a ver doble, problemas de sensación, de problemas por ejemplo que la sensación de la cara o el movimiento de las expresiones faciales o sensación en un lado del cuerpo. Esos son síntomas comunes. El otro síntoma que es común, dependiendo dónde se origine el tumor cerebral, es pérdida de balance o pérdida de coordinación. Hay una zona del cerebro que se llama el cerebelo, que queda aquí detrás de la nuca, y esa zona tiene que ver con balance y coordinación, y cuando un tumor cerebral lo afecta, pues eso es lo que se pierde. También a veces se pierde habilidad de comunicación. Los tumores que surgen en el lado izquierdo del cerebro afectan no solamente el pronunciar palabras, pero el buscar la palabra apropiada en el archivo. Que la persona, al menos tendría que ser la persona que está escuchando a esa otra persona, vea que no puede verbalizar o el paciente se siente que no puede como que comunicarlo bien. Correcto. El estudio que más nos va a ayudar en estos casos es el MRI con contraste. Realmente ese es el estudio que mejor definición nos da
y podemos tratar de distinguir un poco qué tipo de tumor cerebral va a ser, pero el diagnóstico final nos va a dar una muestra de tejido que nos va a decir qué tipo de tumor es. Vamos hablando de una biopsia por aspiración. Una biopsia parcial, ¿verdad? Como por una aguja, pero en ocasiones, si el neurocirujano determina que el tumor está en un lugar accesible, a veces de por sí va y lo saca entero antes de saber realmente qué tipo de tumor es, porque el hecho de sacar esa masa puede ser que le dé gran alivio a la persona. Claro, porque hay la presión, obviamente es el cráneo, no es como un músculo o otra parte del cuerpo que puede ceder más ante una masa que esté creciendo en el cráneo, en el cerebro. Correcto, por eso es que en el cerebro también hay tumores benignos que en ocasiones pueden traer consecuencias bien serias, porque aunque sea un tumor que no va a necesariamente metastizar o no sea un tumor de un crecimiento rápido, el hecho de que esté creciendo dentro de la bóveda rígida del cráneo, ahí nada cede. Cuando el tumor crece, está literalmente creciendo a expensas de aplastar tejidos que llevan a cabo una función, y esa función se va a afectar con esa presión. Claro. ¿Se conocen factores de riesgo? Pensaría que uno de ellos podría ser el tabaquismo. En realidad, los tumores cerebrales no se entiende que estén tan vinculados a factores de riesgo modificables, como el fumar o no fumar, el alcohol o no alcohol. Hay ciertas tendencias genéticas. De hecho, muchos tumores cerebrales pueden verse en edad temprana, incluso edad pediátrica. Cuando analizamos por cantidad de personas, o sea, per cápita, ¿verdad? O sea, por segmento de la población, los tumores cerebrales son más comunes en la edad pediátrica que en la edad adulta. Y estos tumores a veces tienen que ver con algunos síndromes de condiciones hereditarias. Hay pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2, o hay pacientes que tienen Li-Fraumeni u otras condiciones hereditarias parecidas a lo que en adultos, por ejemplo, en cáncer de seno, hablamos de los cánceres de seno que son debido al BRCA1 o BRCA2, pues hay otras condiciones de cánceres hereditarios que incluyen cánceres cerebrales. Okay. Entonces, una vez diagnosticado, mencionó que entonces es cirugía, es ese tratamiento. ¿Qué avances hay hoy en día para tratar, usted que trabaja con tecnología de vanguardia, tratamientos de vanguardia, que puedan proteger ese tejido del cerebro? Porque indudablemente se está tocando la computadora, nuestra computadora, y muchas veces se ve afectado como resultado, obviamente, ya sea a nivel cognitivo o las destrezas motoras de ese paciente. Los avances han sido gigantescos en múltiples de las modalidades que se usan. En neurocirugía, que es, yo diría, una de las terapias esenciales para el tratamiento de estos tumores, se han desarrollado tecnologías de neuronavegación, donde el neurocirujano, ayudado por unas imágenes y por unos programas de computadora, va a saber por dónde llevar los instrumentos para poder hacer la resección por el lugar que menos daño le haga al tejido sano. También hay otras tecnologías que son intraoperatorias, literalmente instrumentos o luces que ayudan al neurocirujano a saber exactamente qué es lo que él debe remover. Desde el punto de vista de las imágenes de diagnóstico, verdaderamente las imágenes de MRI han ido progresando a un nivel, ¿verdad? Y hay espectroscopía de MRI que nos deja saber, tratar de anticipar qué tipo de tumor va a ser. También hay diferentes, hay PET-CT scans de cerebro, que son diferentes a los que usamos para el resto del cuerpo, y a veces nos ayudan a distinguir si es un tumor de crecimiento más rápido, más lento. Y por último, en radioterapia, por ejemplo,
hay unas tecnologías que nos permiten ser cada vez más precisos, más certeros y dándole la menor cantidad de radiación a los tejidos vecinos que todavía son saludables. Claro. Así es que sí, muchísimas. Dentro del proceso, a un paciente, ¿verdad?, diagnosticado, recién diagnosticado, no está solamente el miedo de pensar automáticamente que es cáncer y que esto puede significar representar final de vida, lo que ha cambiado hoy en día, y lo acabamos de ver en el ejemplo de Lumaris. Igualmente, pues yo tengo familiares que enfrentaron también una batalla con cáncer de cerebro y están bien, vivos para contarlo, gracias a Dios. Tiene que ver los cambios de personalidad que se dan, ya sea antes o después de tratamiento para esos pacientes. ¿Cómo se manejan y cómo orientan a las familias? Pues tenemos que entender que el hecho de tener un tumor cerebral ya de por sí tiene un impacto en la capacidad de concentración y en el área cognitiva de esa persona. Las terapias que le añadimos a eso, desde la cirugía, la radioterapia, también y la quimioterapia, también van a tener un impacto. Y ese impacto no es una sola vez. Ese impacto, aunque la terapia se dé años después de la terapia, esas cicatrices que quedan en el cerebro pueden ir manifestándose. O eso puede también causar una atrofia progresiva, lenta, que sigue disminuyendo a veces la capacidad cognitiva del paciente. También tenemos que ver que estas terapias y estos tumores pueden afectar zonas del cerebro que a veces no caemos en cuenta que son del cerebro. Por ejemplo, en el cerebro queda la glándula maestra, queda la pituitaria y la hipófisis. Y si eso se afecta, sea por el tumor o sea por alguna terapia como cirugía o radiación, el paciente puede quedar con desbalances hormonales, lo mismo visual. Así es que sí, hay que tener en cuenta que esto puede tener unas ramificaciones en el momento o que pueden ir desarrollándose déficits a largo plazo. Estos pacientes necesitan seguimiento a largo plazo. Biopsias líquidas, ¿a qué se refiere ese término? ¿Se utiliza para el diagnóstico de cáncer de cerebro? No es muy común que se use para cáncer de cerebro. Y a lo que se refiere ese término es que cuando hay un tumor, en ese tumor hay células de tumor que naturalmente van a morir. Y en esas células del tumor que mueren, liberan fragmentos, por ejemplo, fragmentos de DNA de tumor. Y hay algunas pruebas bien sofisticadas de sangre que pueden detectar si en el cuerpo de una persona hay fragmentos de DNA de tumor y medirlo. Y eso nos ayuda a saber si hay o no hay cáncer o después de un tratamiento se supone que veamos cómo eso va desapareciendo. Wow, doctor, que la medicina va avanzando tanto, ¿no? A pasos agigantados, gracias a Dios, pienso yo. ¿Qué es lo más que le da esperanza en este momento para encontrar la batalla del cáncer de cerebro? Pues mira, yo creo que se están haciendo nuevos descubrimientos constantemente. Estos tumores básicamente tienen unas características genéticas. No estoy hablando ahora de características hereditarias, sino que estoy hablando de características no hereditarias, pero de mutaciones que estos tumores van acumulando. Y el futuro es encontrar mutaciones que tengan medicamentos que son súper específicos para esa mutación y que logren matar el tumor sin matar el tejido sano. El otro área donde se están haciendo unos avances brutales es en todo lo que tiene que ver con usar el propio sistema inmunológico del paciente y lograr que el sistema inmunológico del paciente ataque el cáncer. Hay algunas inmunoterapias que le quitan el camuflaje al cáncer para que el sistema inmunológico lo reconozca y lo ataque.
hay otras que funcionan por medio de vacunas, que se saca, por ejemplo, un extracto del cáncer y se crea una vacuna contra el cáncer de ese paciente. La vacuna de ese paciente no le sirve a otro paciente de cáncer, sino que es una medicina hecha para ese paciente. Eso es súper sofisticado, es bien caro porque es como hacer una medicina que solamente le va a funcionar a ese paciente. Y así sucesivamente, realmente estamos en un momento bien esperanzador, porque la ciencia realmente está llegando a un punto que yo creo que vamos a ver muchos avances. También yo creo que es importante que la ciencia aclare mitos. Por ejemplo, muchas veces se habla de si el uso de los celulares hace que le dé tumores cerebrales o cáncer cerebral a la población. Y realmente eso es un poco controversial, pero se han hecho estudios donde ven si en efecto hay una relación causal y no se ha visto. Recuerden que en esos estudios se toma en cuenta con qué mano la persona agarra el celular y en qué oído se lo pone. Uh-huh. Y se toma eso en cuenta y después se ve cuántos tumores de ese lado del cerebro se vieron y se hacen unas relaciones para tratar de escudriñar un poquito mejor estos temas. Y realmente hasta ahora, por lo menos no se ha visto algo fuerte, ¿verdad? No quiere decir que no lo vamos a seguir investigando, porque los celulares siguen cambiando y le siguen poniendo tecnología y quizás unos celulares puede ser que sí, unos que no, pero hasta ahora en general no. Y se necesita ciencia que nos ayude también a aclarar mitos y a quitar miedos. Claro, puedo pensar que también igual los earbuds, que uno los tenga puesta todo el tiempo. Doctor, ¿qué mensaje de esperanza le tiene a los pacientes que recién diagnosticados y a las familias que están pasando por este proceso? Y también, ¿qué nosotros no debemos dejar de pasar como alerta? Bueno, lo primero que yo diría es que hay esperanza, y que esa esperanza es mayor cuando logramos diagnósticos tempranos. Así es que hay que estar bien pendiente al cuerpo. Dolores de cabeza que duren más de 2 semanas, síntomas visuales o problemas de pérdida de fuerza que vayan progresando, porque cuando es un tumor usualmente no es algo que va y viene, usualmente es algo insistente que va empeorando, que le hagan caso al cuerpo y que se chequeen. Y en cosas cerebrales no hay nada como imágenes. Es algo que realmente lo que nos va a sacar de duda es ese MRI temprano, próximo, que acudan a fuentes de información confiables como el American Cancer Society y otras, y que se den cuenta que hay esperanza, hay redes de apoyo. Y por último, que se están haciendo muchos avances y en Puerto Rico hay muchos de esos avances. Que está accesible. Está accesible. En Puerto Rico hay unos neurocirujanos excelentes, entrenados en los mejores lugares del mundo. Hay radiooncólogos excelentes, hay oncólogos excelentes, hay radiólogos de diagnóstico de imágenes excelentes. Y es cuestión de, a veces es un reto, porque no necesariamente todo está bajo el mismo techo, pero hay esperanza, hay ayuda. Que formar ese equipo médico está aquí y se puede dar el tratamiento. No necesariamente hay que montarse en un avión como antes, que la gente se montaba en un avión y se iba de Puerto Rico. Correcto. Así que gracias, doctor, por toda esta información, que se repita porque hay mucho que hablar ya en términos de tumores específicos y según vaya avanzando la medicina. Gracias por la oportunidad. ¿Qué nos podemos llevar de este episodio? La gran lección es clara. El cerebro es frágil, pero la voluntad humana y la ciencia son poderosas. No ignores las señales, busca especialistas que utilicen tecnología de vanguardia y sobre todo, no camines este proceso a solas. Si esta conversación te dio luz, por favor, comparte este episodio. Podría ser la guía que alguien necesita hoy mismo. Para más información, recursos de apoyo o para unirte a nuestra lucha, visítanos en cancerpuertorico.org. Tu ayuda es vital.
Te invitamos a hacer un donativo en nuestra página directamente o escaneando el código QR que ves en pantalla para que podamos seguir llevando esperanza. Soy Michelle Miró, gracias por escucharnos. Esto fue Hopecast, esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por ADVI. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.